Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buena tarde. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y de la Plataforma de Economía de Jalisco, COVID-19, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar titulado Desarrollo Regional en Crisis Sanitaria y Económica. Y para dar inicio, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. El doctor Jesús Arroyo Alejandre, profesor investigador SNI nivel 3 y jefe del Departamento de Estudios Regionales INESER. Nos acompaña también el doctor Salvador Berumen Sandoval, asesor técnico local Jalisco para el fortalecimiento de la integración local de personas refugiadas y migrantes, Profil, de la Agencia de Cooperación Alemana GIS en México. Nos distingue también el maestro José Manuel Arroyo Sánchez, oficial asociado de Asuntos Económicos en la sede subregional en México de la CEPAL. Y como moderador de este evento, nos acompaña el maestro José Martín Chagoyán Ramírez, profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales INESER. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas y inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestra red social en el chat de Livestream. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en webinars.qcea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al maestro José Martín Chagoyán. Muchas gracias. Buenas tardes a todos a los ponentes y a los que se están conectando para este seminario. Como decía el compañero, en la plataforma del QCEA tenemos ahí ocho grandes temas que se están trabajando, donde se pretende hacer una discusión y algunos aportes de políticas para enfrentar esta crisis económica y de salud. En esta ocasión desarrollaremos el seminario Desarrollo Regional en Crisis Sanitaria y Económica, cuyo objetivo es presentar un análisis del desarrollo regional que se ha tenido durante la crisis sanitaria y económica. Para ello vamos a contar con 3 académicos reconocidos para desarrollarlo. Me voy a permitir leer la semblanza del doctor Arroyo, les explico un poquito la dinámica. La idea está 3 ponentes, 8 minutos cada uno, donde expondrán ellos. Ustedes pueden ir a través del chat haciendo sus preguntas, sus comentarios. Al final de las 3 ponencias tomaremos unos minutos para tratar de responder las dudas, las preguntas y comentarios que haya. Bueno, dicho esto, me permito presentar a los 3 ponentes. Es el doctor Jesús Arroyo, el maestro Salvador Berumen y el maestro José Manuel Arroyo. Vamos a iniciar con el doctor Jesús Arroyo. El doctor Jesús Arroyo, permítame una breve semblanza de cada uno de ellos previo a su intervención. El doctor Jesús Arroyo es doctor en Ciencia Regional por la Universidad de Cornell de Estados Unidos, maestro en Planificación Urbana y Regional por la London School of Economics and Political Science y licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con un diplomado en Planificación del Desarrollo por University College London. Es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, ha sido rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, tiene una trayectoria sobre investigación regional en migración interna a Estados Unidos. Sus hallazgos han sido presentados y publicados en revista en México y otros países. Bueno, este es un breve extracto del amplio currículum del doctor Arroyo. Y doctor Arroyo, le reitero la bienvenida. Muchas gracias por su participación y tiene usted 8 minutos para su presentación. Muchas gracias, Martín. Voy a ser muy breve, entonces 8 minutos es realmente poco para hablar del desarrollo regional. Yo voy a dar un breve contexto general sobre el desarrollo socioeconómico regional desde un punto de vista de cómo se ha venido desarrollando, digamos, en los últimos tiempos. Y al último hablaré un poquito de un ejercicio sobre los niveles de desarrollo socioeconómico regionales de los municipios de Jalisco y la importancia que tendría este análisis para políticas
para superar la crisis económica y de salud que estamos experimentando en el país y en Jalisco. Yo tengo una presentación, pero aquí se fue la luz, se fue la energía eléctrica, entonces estoy en el teléfono. Y en el teléfono pues no puedo compartir pantalla y que se vea mi presentación. Entonces, pues voy a estarla viendo en mi computadora y hablando aquí por teléfono. Bueno, primeramente hay que aclarar que el desarrollo regional no es el desarrollo socioeconómico de regiones físicas, de un municipio, de un estado o de un país. En realidad es el desarrollo socioeconómico de las poblaciones que habitan los asentamientos de población, las ciudades, las metrópolis, los pequeños poblados, las rancherías, etcétera. Y que pues normalmente se ha considerado lo regional por cuestiones prácticas como el municipio, el estado, el país, pero eso es pues una convención administrativa política. En realidad, las regiones son organismos, por así decirlo, que están constituidos por asentamientos de población y que tienen interacciones o flujos de todo tipo, flujos económicos, flujos culturales, flujos de población principalmente, flujos de ideas, etcétera. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos la interacción entre los diferentes asentamientos de una región. Estos asentamientos tienen diferentes niveles de desarrollo dependiendo de dónde se encuentren en la estructura de la región, dependiendo de situaciones históricas en cuanto a la concentración de población, en cuanto a la concentración de inversiones, la concentración de instituciones educativas, de innovación, etcétera. Entonces, si quisiéramos tener una especie de definición pragmática de lo que sería una región o lo que el organismo de una región, podemos hablar que en ella se encuentran patrones, bueno. Sí, se le escucha ligeramente, doctor. No, sí, sí se sigue escuchando, pero ojalá podamos. Está entrando una llamada y necesito... Adelante, doctor Arroyo. Sí, discúlpeme. Fue una llamada que entró aquí inesperada. Entonces les decía que existen patrones de asentamientos en una región que son patrones que tienen que ver con tamaño de población, que tienen que ver con la dotación de recursos naturales, de negocios, de inversión extranjera, y directa y no directa, de infraestructura, etcétera. Y esos patrones delinean también los patrones de interacción socioeconómica entre los asentamientos. Entonces, en este contexto, las divisiones administrativo-políticas tienen en realidad poco significado. Sin embargo, son muy importantes porque las políticas públicas, las de inversión pública, por ejemplo, o de educación o de cualquier otro tipo de políticas públicas municipales, estatales o federales, pues se hacen en el ámbito definido como administrativo político. Mientras que existe, por otro lado, subyacente, una serie de interrelaciones que no tienen que ver con estas divisiones político-administrativas. Y, por ejemplo, la inversión en un asentamiento A de un estado A
puede tener más impacto en un asentamiento B de un estado B, dependiendo de la funcionalidad que exista. Y entonces ahí pues no estamos entendiendo muy bien cómo está impactando esa inversión, o si hablamos más general, una política pública en un determinado espacio o territorio en los demás espacios. Tenemos que entender la funcionalidad socioeconómica, cultural y, ¿por qué no?, hasta política, para poder realmente dirigir políticas públicas de manera un poco más precisa, que no políticas que tienen que ver con, con la delimitación político-administrativa. Entonces, uno de los flujos más importantes que se dan en las regiones, tanto a nivel internacional como dentro de los países, es el flujo migratorio de población. El flujo migratorio de población, tanto interno como a otros países, está reflejando de alguna manera los flujos de inversión, de comercio, etcétera, que se están dando en la región. Entonces, sabemos que estos flujos se han concentrado históricamente en las ciudades grandes, en las metrópolis, y ahora lo que se llama megaciudades. Es un proceso de concentración que tiene su propia dinámica multiplicadora. Es decir, se inicia con algún factor favorable para la inversión o por el asentamiento de una empresa muy grande, y luego siguen otras empresas proveedoras, y luego empieza a haber tal vez universidades, luego viene innovación, luego viene exportación, se empieza a integrar a los flujos de los diferentes asentamientos del país, y luego después a los flujos internacionales o cadenas productivas internacionales. Históricamente este proceso pues ha dado lugar a las megaciudades. Guadalajara, por ejemplo, es una megaciudad. Es una megaciudad que pues tiene más interacción en términos de valor seguramente con el resto del país, con otras ciudades como la Ciudad de México u otras metrópolis de otros países también, otras megaciudades de otros países, como puede Doctor, ser Tokio, Nueva York. Perdón por la interrupción, pero un minuto más, por favor. Sí, cómo no, gracias. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, que pues es muy general, pasaría yo a hablarles de los patrones de desarrollo socioeconómico comparativo de Jalisco, que fue un ejercicio que realizamos a través de indicadores municipales, con información municipal, y esos indicadores a su vez están constituidos o los estimamos, mejor dicho, con variables. Entonces, estas variables tienen que ver con el nivel de desarrollo socioeconómico de las poblaciones municipales. Y así tenemos índices de vivienda, índices del nivel de educación, índices de ingresos, etcétera. Y esos índices a su vez los usamos a través del método de análisis factorial de componentes para sacar un índice general de desarrollo socioeconómico comparativo. Lo hicimos para 1990 y luego lo replicamos para 2015. De tal manera que tenemos un panorama de varios años de estos patrones. Por supuesto que se incurre en la falacia ecológica porque se refiere a la población de un municipio, y el método en realidad se está refiriendo al nivel de desarrollo socioeconómico de la mayoría de la población de un municipio. Un municipio que tiene un nivel de desarrollo socioeconómico alto también puede tener población
con niveles socioeconómicos bajos. Sin embargo, el método nos dice la mayoría de la población es de nivel socioeconómico alto. Bueno, este ejercicio, para describirlo metodológicamente, tardaría mucho más tiempo que un minuto, pero lo que sí encontramos es que como es comparativo con el país, los 2.400 y tantos municipios del país, entonces lo que sí encontramos es que Jalisco está comparativamente con el país en niveles socioeconómicos mucho más altos en general de sus municipios. De manera que los municipios de Jalisco, que son pocos, que están en el nivel bajo y muy bajo, quiere decir que son realmente muy pobres, o que están con niveles socioeconómicos críticos, y que en esos municipios se tendría que enfocar la política pública de superar la crisis económica y de salud. Pero también sabemos que en las grandes ciudades, en la megaciudad de Guadalajara, porque ya no es metrópoli, es una megaciudad, si hacemos el análisis, que ya lo hicimos también, pero no tengo los resultados, a nivel de AGEP y a nivel de manzana, hacemos el ejercicio de los niveles socioeconómicos, entonces podemos ver que la mayoría de la población de la megaciudad tiene niveles bajos y muy bajos. Una muy buena cantidad de nivel socioeconómico medio y pocos de nivel alto y muy alto, ya a lo interno. Pero esto nos permite también hacer un análisis regional de la megaciudad y poder enfocar mejor en zonas de la megaciudad, incluso en manzanas y grupos de población que requieren pues mayor atención de la política pública para superar estas crisis que ya mencioné. Todo esto lo resumo en términos de que el análisis socioeconómico regional es necesario para no estar diseñando o instrumentando políticas generales amplias en contextos administrativo-políticos, como es un estado o un municipio, sino que tiene que ser enfocado a asentamientos, a grupos de población, al nivel más desagregado posible. Gracias. Gracias, doctor. Habrá la posibilidad, a ver si nos da tiempo luego de regresar. En tanto, me permitiré presentarles al maestro José Manuel Arroyo Sánchez. Olvidé comentarles, los tres ponentes de hoy son orgullosamente egresados de ahí de nuestra carrera, de la licenciatura en Economía. El maestro José Manuel Arroyo Sánchez, bueno, egresado de ahí de con nosotros. Sus estudios de maestría es en la UCLA, Universidad de California en Los Ángeles. Ha participado en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, de las Naciones Unidas. Formó parte de la División del Desarrollo Económico en Santiago, Chile, donde fue funcionario responsable de Paraguay y miembro de la Unidad de Asuntos Fiscales. En la Unidad de Desarrollo Agrícola de la sede subregional en México de la CEPAL, trabajó en proyectos relacionados con seguros agropecuarios y gestión de información para políticas públicas para el desarrollo agropecuario y rural en Centroamérica y República Dominicana. Actualmente es oficial asociado en asuntos económicos en la Unidad de Energía y Recursos Naturales, donde ha trabajado en iniciativas relacionadas con eficiencia energética, evaluación del potencial energético de recursos biomásicos y pobreza energética en Centroamérica y República Dominicana. En el ámbito académico fue profesor del Departamento de Economía de ahí del CUSEADE con nosotros y también coordinó la licenciatura en Negocios Internacionales. Formó parte del equipo fundador del Centro Internacional de Excelencia Empresarial. Dicho esto, paso la voz, Manuel, 8 minutitos igual, y si hay necesidad, pues por ahí te interrumpo, ¿no? Así que adelante, por favor. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias por la presentación. Primero que todo, agradecer a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas,
por la invitación a participar en este webinar. De parte del señor Hugo Beteta, director general de la Sede Subregional de México de la CEPAL, pues enviarles un cariñoso saludo a la Universidad de Guadalajara en general y a su comunidad universitaria. Yo voy a hablar sobre diferencias regionales en las afectaciones por la pandemia de COVID-19 y la crisis económica, de lo global a lo local. En ese sentido, quería resaltar, primero que nada, la cuestión de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de los países a nivel mundial, ¿sí? Podemos ver que en términos generales, a nivel mundial se venía presentando una tendencia al crecimiento negativo, es decir, había una tendencia a la baja de las tasas de crecimiento, ¿no? Y eso lo podemos observar en prácticamente todas las regiones del mundo, especialmente en los países desarrollados, ¿no? En donde ya se presentaban tendencias a la baja en la tasa de crecimiento. En los países emergentes, si bien también había una tendencia a la baja, se esperaban tasas de crecimiento mayores, pero menores que las que se habían presentado en años anteriores, ¿sí? Por motivo de la cuarentena a causa del COVID-19, pues se paralizaron muchas de las economías, las economías de los países del mundo. Entonces, en ese sentido, se presenta una reducción de la demanda interna. Esto como resultado de una menor actividad económica, como resultado de un mayor número de desempleados, y en ese sentido hay una menor disponibilidad de ingresos, ¿no? Y esto ya se refleja en las proyecciones para 2020, ¿no? En donde prácticamente todos los países tienen crecimientos negativos, en mayor medida en el caso de los países desarrollados y en menor medida en el caso de los países emergentes y en desarrollo. ¿Sí? Esta es la situación para América Latina, que venía presentando también una tendencia a la baja. En 2017 la tasa era de 1.1%, para 2018 ya era de 0.9%, y en 2019 básicamente no hubo crecimiento, ¿no? México presentaba una tendencia diferente. Si bien presentó un crecimiento bastante estable en el orden del 2% antes de 2019, ya para 2019 ya presentaba una tasa de crecimiento negativa. Entonces, era una tendencia que se venía presentando y que se vino a agravar con el COVID-19, ¿no? En la parte de abajo podemos ver las proyecciones para 2020, para América Latina, proyecciones que ha hecho la CEPAL. Podemos ver que para América Latina y el Caribe en su conjunto se espera una caída de 9.1%, ¿no? En el caso de Sudamérica de 9.4%, en el caso de Centroamérica de menos 6.2%, del Caribe menos 5.4%. México, pues muy a tono con el promedio de América Latina y el Caribe, pues se esperaría una caída de 9%, aunque debo señalar que en el caso de otras agencias, de otras instituciones, han colocado a México con una caída peor que la que proyecta la CEPAL. ¿Sí? Más, ¿cuáles han sido los efectos diferenciados al nivel global, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel subnacional en el caso de la pandemia y la crisis económica? ¿Sí? Podemos distinguir los factores que se presentan a continuación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo comenzó la expansión de la enfermedad en el territorio? ¿Y cuándo se controló? Y lo pongo entre comillas porque en realidad no ha sido controlado. ¿Cuándo se controlaba la pandemia en el territorio? En ese sentido, podemos ver, si recordamos la lámina en donde colocaba la tasa de crecimiento de China, este es uno de los pocos países que presenta una tasa de crecimiento positiva, y esto es porque la expansión de la enfermedad y el control de la pandemia en su territorio, pues han sido más tempranos que en otras regiones del mundo, ¿no? También podemos colocar como un efecto diferenciador cuánto tiempo duraron las restricciones sanitarias y qué tan estrictas fueron las restricciones sanitarias, ¿no? Se esperaría que aquellos donde duraron más tiempo las restricciones sanitarias y hubo la necesidad de hacer un cierre generalizado en este caso de negocios, puede ser que los efectos económicos sean más fuertes en el corto plazo, pero puede ser que en el mediano y largo plazo estos se resientan menos, ¿no? También otro factor diferenciador es el alcance de la protección social existente. En ese sentido, en los países desarrollados es muy probable
que la recuperación sea más pronta que en los países emergentes debido a que la protección social, y con eso me refiero a los sistemas de seguridad social, a los sistemas de salud, pues son menos fuertes en los países emergentes, ¿no?, que en los países desarrollados. También el alcance y duración de las medidas de apoyo a la población y sectores económicos, es decir, cómo los gobiernos federales, los gobiernos subnacionales apoyaron a los negocios, a la población en general, para sortear, en este caso, la pandemia. Otro factor diferenciador es la cantidad de población que pudo realizar teletrabajo y el grado de digitalización de la economía, es decir, en aquellos países en donde existe más posibilidad de realizar trabajo que puede ser hecho a través de los medios digitales, pues bueno, probablemente hubo una menor pérdida de productividad, ¿no? Y probablemente también se pudieron incorporar otras actividades que no hubiera sido posible si no tiene un cierto grado de digitalización la economía. Otro factor que también diferencia sería el grado de apertura comercial y la vinculación a las cadenas de valor. Es decir, entre más vínculos tenga con la economía global, una región, un país, un municipio, cualquier tipo de división, ya sea regional o sociopolítica, pues bueno, probablemente la afectación de la pandemia podría haber sido mayor, ¿no? Efectivamente, también el grado de diversificación de la economía es un factor que influye también en las afectaciones. Se esperaría que la recuperación fuera más rápida entre más diversificada está la economía, porque recaería, en este caso, el peso de la caída digamos, menos en un sector, sino que se distribuirá a lo largo de varios sectores. Entonces, eso también es un efecto diferenciador. Finalmente, y esto lo voy a explicar en una siguiente lámina, ¿cuál es el peso de los sectores económicos más afectados, de los medianamente afectados y de los menos afectados? ¿Sí? ¿Qué es lo que presento en esta otra lámina? ¿Sí? Evidentemente, los sectores más afectados fueron aquellos en donde tuvo que haber un cierre prácticamente total, ¿no?, de las actividades. Estamos hablando del sector de la hotelería, los servicios gastronómicos, el transporte, ligado precisamente también al servicio de turismo, principalmente, las ventas al por mayor y al por menor, por lo que ya explicaba al comienzo, por efecto de una menor demanda interna debido a los menores ingresos de la población que está, en este caso, teniendo menos empleo, ¿sí? Además, otros servicios educativos, por razones sanitarias, también fueron cerrados, los servicios de recreación y los servicios deportivos, ¿sí? Los sectores medianamente afectados serían aquellos en donde hubo un cierre parcial, no fueron cerrados totalmente, pero sí una parte de estos sectores fueron cerrados. Aquellos, por ejemplo, que no se consideraban esenciales fueron cerrados, y los que se consideraban esenciales continuaron operando parcial o totalmente, ¿sí? Es el caso de la manufactura, la construcción, la minería y los servicios financieros e inmobiliarios. Y finalmente tenemos a los que fueron menos afectados porque básicamente no hubo un cierre o pudieron continuar operando con algunas pequeñas restricciones. Estamos hablando del sector terciario, el sector primario, el sector agrícola, ganadero, silvícola y de pesca, las telecomunicaciones, el suministro de electricidad, gas y agua, por ser esencial, y finalmente las actividades del sector público, ¿sí? En ese sentido, considerando los factores que presenté anteriormente, podemos ver que los factores que posiblemente influirán en el desempeño económico de México serán precisamente aquellos relacionados con los sectores afectados por la pandemia, ¿sí? Tenemos primeramente el turismo, que ya lo explicábamos, es una de las principales actividades, en el caso de México, una de las principales actividades que permite la recaudación de divisas a nivel internacional, y una de las actividades principales de muchas áreas del país, ¿no? El comercio, México es un país con una apertura comercial relativamente alta, y en este caso ligado a uno de los países más afectados por la pandemia, con Estados Unidos, pues por lo tanto también tendrá importantes afectaciones. Tenemos luego la manufactura, especialmente la del sector electrónico y la del sector de autopartes y la del sector automovilístico, que también está muy ligado con nuestro vecino, los Estados Unidos, que probablemente tendrá afectaciones por lo menos en el corto plazo, ¿no? Finalmente, la construcción, si bien esta ya presentaba una caída desde el comienzo del año, el cierre temporal o parcial de algunas de las actividades, más la cancelación de algunos proyectos de infraestructura y el retraso de
algunos de los proyectos del Acuerdo Nacional de Infraestructura, pues posiblemente tendrá un efecto en este sector. Y finalmente, el sector informal, evidentemente... Perdón, Manuel, un minutito más, al cabo tendremos una siguiente ronda. Muy bien, en ese sentido, pues el 60% de la población se encuentra en ese sector. Otros factores que podrían afectar negativamente el desempeño es el sector petrolero, el estado de las finanzas públicas, la percepción del riesgo país que ha estado bajando en los últimos años, especialmente por la cuestión del petróleo, y un factor positivo que sería un colchón, que espero mi colega, el maestro Berumen, pueda dar un poquito más, son las remesas. A diferencia de otros países del mundo, México recibió más remesas que el año pasado, ¿no? A pesar de que se esperaba que fuera menos, ¿sí? Aquí podemos ver el desempeño económico de Jalisco, tiene una tendencia muy semejante a la del país y a la que se presentaba a nivel mundial, es decir, iba una tendencia a la baja. Evidentemente, por tener un cierre temprano de su economía, más temprano que otros estados de la República, tiene un peor desempeño en el primer trimestre de 2020, aunque se espera una recuperación de la economía a lo largo del año y del próximo 2021, ¿no? Los principales sectores afectados son el turismo, evidentemente, tiene Puerto Vallarta, la manufactura, pues la cuestión de la electrónica y de las autopartes, el importante sector comercial y el sector informal, que también tiene una importante presencia en Jalisco, aproximadamente del 49%. Pero a diferencia de México, el sector agropecuario también presenta una gran caída debido a sus vinculaciones con las cadenas globales de valor, es decir, tiene un importante sector exportador agropecuario. Entonces, ¿qué otros factores es importante considerar? En el caso de Jalisco, bueno, las cadenas globales, como lo mencioné, el comercio exterior, tiene una importante diversificación, lo cual le va a ayudar en el largo plazo. Una importante presencia de servicios tecnológicos que permitió teletrabajo, lo cual aminoraría en este caso los efectos de la pandemia y las remesas, siendo Jalisco uno de los principales receptores de remesas del país, pues bueno, esto podría ayudar a disminuir en este caso los efectos de la pandemia y de la crisis económica, ¿no? Evidentemente esto lo tenemos que ver en el contexto de las diferencias regionales al interior del Estado, es decir, dependiendo de cuál de los sectores que hablábamos, turismo, manufactura, comercio agropecuario y sector informal, tenga más peso en cada una de las regiones del Estado, pues bueno, los efectos serían diferentes, ¿no? Hasta aquí concluiría mi participación. Gracias. Muy bien, gracias Manuel. Pasamos con el maestro Salvador Berumen, les decía también egresado de la carrera de IDE con nosotros. Es maestro en Economía Aplicada por el Colegio de la Frontera Norte, cuenta con una trayectoria laboral en el sector público y la academia. Fue director de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional del Consejo Nacional de Población, director de investigación del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración y director general adjunto de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. En el ámbito académico se ha desempeñado como coordinador de investigación y como profesor investigador del CUSEA. Cuenta con publicaciones sobre migración internacional y sus remesas. Actualmente se desempeña como asesor técnico local Jalisco para el fortalecimiento de la integración local de personas refugiadas y migrantes, profil de la Agencia de Cooperación Alemana, GIS, en México. Gracias, Salvador, y adelante tus 8 minutos, y ahí te interrumpo si es necesario. Bien. Muchas gracias, Martín, por la presentación. En primer lugar, agradecer al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Ciudad de Guadalajara por la oportunidad a un servidor y a la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo de intervenir en este webinar. Bien, pues sin más, dando continuidad a lo ya presentado por mis colegas, trataríamos de sintetizar muy rápido en esta diapositiva lo que vamos a comentar y esperando ampliarlo posteriormente en el debate. Nuestra postura central o como eje de partida es que la actual crisis económica y sanitaria, que fue provocada por el COVID-19, no debemos verla desvinculada del contexto internacional, ya ponía claramente mis antecesores este contexto, ni tampoco de crisis anteriores con implicaciones similares, ¿no? Estas dos ideas trataré de irlas relacionando en cada una de las 4 ideas centrales. Primero, sí hay un paralelismo con la influencia H1N1 de 2009. Otra idea central también importante, creo que se ha sobredimensionado el papel de las remesas, tanto si van a bajar o si posiblemente se recuperan. Tercer punto,
la respuesta de Estados Unidos en ambos casos, en la crisis de 2009, incluso en la de los 30, pues ha sido repatriación de migrantes mexicanos como una manera de quitarle la presión al mercado laboral en aquel país. Y finalmente, los migrantes centroamericanos, pues en este proceso quedan atrapados en México y creemos que tenemos como una oportunidad para integrarlos a la economía local. De hecho, esa es parte de la misión de GIZ del proyecto Profil, que podrían contribuir tanto los mexicanos repatriados como los centroamericanos que van camino a Estados Unidos y ahora se quedarán atrapados en México. Son una oportunidad para contribuir a fortalecer las economías locales y regionales e incluso para superar de una manera más rápida los efectos de la pandemia. Bien, el primer punto, la influencia H1N1 de 2019 comparado con el COVID-19, hay una similitud importante. Si vemos la gráfica en pantalla, la línea azul, con números en rojo, son los millones de entradas de personas extranjeras y nacionales al país durante el año 2009. En ese año 2009, recuerden que se dio la crisis de H1N1 entre abril y mayo, y este flujo realmente tiene una caída muy importante, de venir promediando 2.5 millones de entradas, entre turismo, visitantes, demás por mes, pues cae solamente a 0.7 o 700,000 personas por mes. Es una caída muy importante, pero fue un repunte rápido, de tal manera que ya para el siguiente mes, ya por julio, andamos 1.4, y al final del mes, del año, octubre, noviembre, diciembre, prácticamente ya estamos recuperando los niveles previos. Bien. También partimos de contextos diferentes. Previo a esa crisis, en 2018, pues había 26 millones de entradas al país. Ahora partimos de una base mucho más alta. En 2019, previo a la crisis, anual, las entradas fueron 40.5 millones. Es la dimensión de las personas que entraron, nacionales y extranjeros, a este país por cualquiera de sus vías aéreas, terrestre, marítimo. ¿Qué pasa después en 2020, que es la línea como en color verde, con números en negro? Pues vemos que la caída es mucho más pronunciada. Ahora estamos hablando de 0.1 de millones, es decir, 100,000 personas, 200,000, 300,000, y vamos recuperando ya en julio a 600,000. Entonces la caída es mucho más pronunciada, la recuperación es mucho más lenta, porque obvio es mucho más fuerte esta pandemia, de tal manera que los flujos de personas son mayores y también esperaríamos que los efectos o la recuperación, pues obviamente también, como ya lo mencionó previamente Manuel Arroyo, pues esto también tardará más tiempo. Este análisis de entradas creo que sí nos ayuda y nos da una idea de cómo podríamos relacionar la movilidad de personas con el crecimiento económico. En esta parte estaríamos viendo muy rápido la parte, el efecto de las remesas. En la gráfica superior, estamos comparando 2008, 2009 y 2010, es decir, un año. Bueno, de hecho la crisis empieza desde 2008, la crisis financiera, y hay algo muy interesante, que en realidad no hay tanta variación en las remesas en aquella crisis, como tampoco lo hay en esta. En octubre de 2008, que es cuando se dan tres crisis importantes en el sistema financiero, de las bolsas de todo el mundo, estuvieron a punto de cerrar, se recuperan, vuelven a tener impacto, es al inicio, a mediados y a finales del mes. Y ahí hay un incremento de las remesas en México. ¿Qué le podría explicar? Podríamos debatirlo bastante, pero quitando ese pico, en realidad no hay una afectación tanto a las remesas, porque son ingresos que continuamente están llegando a los países. Podríamos explicarlo, este repunte, incluso como en ese nerviosismo, se da un incremento, un tipo de cambio más favorable para los mexicanos que están en el exterior, entonces algunos de ellos tienden a mandar más remesas para aprovechar ese incremento de tipo de cambio, e incluso también si probablemente la situación se complicara, donde la migración mexicana no nos da tiempo, pero se ha dicho que no queman las naves, es decir, siempre tienen un pie en México, entonces mandan recursos por si tuvieran que regresar. Esto es importante porque esto ocurre en la gráfica de la parte inferior, también está en 3 líneas, la que está en verde, que no termina, es la de 2020. Si ven, en marzo, justo cuando también se da un tipo de cambio más favorable para los migrantes, envían más remesas, muy probablemente sean factores similares para aprovechar las ventajas del tipo de cambio o previendo que la crisis fuera muy complicada y muchos migrantes son de comunidades rurales, incluso antropológicamente los estudios detectaban que algunos decían, puedo regresarme a mi pueblo, por ejemplo. Bien,
Eso es importante, pero si quitamos ese pico, en los dos casos, pues sí han incrementado las remesas, pero no es un incremento tan importante. ¿Qué quiero decir con esto? Las remesas sí nos sirven, como bien mencionaba Manuel Arroyo, y sí están contribuyendo a temperar los efectos de la crisis porque siguen su tendencia a la alta. Las remesas, por ejemplo, 2008, antes de la crisis de 2009, fueron 26.2 millones de dólares. En 2019, esa tendencia a la alta ya casi es el doble, 40.4 millones de dólares. O sea, hay una tendencia continua a la alza y que se mantienen y sí nos sirven para amortiguar esos efectos de la crisis. De tal manera que quienes apostaron y mencionaron que se iban a ir a la baja, pues creo que no revisaron mucho la historia. Revisando la historia no había ocurrido en la otra crisis y tampoco se esperaría que ocurriera en esta y esperaríamos que sigan aumentando por varias razones que explican esa integración de las economías. Bien, en la siguiente idea también, ¿qué pasa con las personas repatriadas por Estados Unidos? Esta es una gráfica con un periodo de tiempo bastante largo, de 1995 a 2019. Como pueden observar, hay una tendencia continua a que el número de repatriados mexicanos por Estados Unidos vayan a la baja. ¿Por qué? Bueno, tiene un efecto incluso de que la inmigración mexicana cada vez se está ya desacelerando, pero sobre todo porque se repite menos, los mexicanos se quedan atrapados en Estados Unidos. Entonces antes una persona era devuelta a veces en su intento por cruzar hasta 3 o 4 veces. Hoy, como hay penalizaciones, es menos. Pero más allá de esa tendencia, ¿por qué esto pone en la gráfica? Si observan, en el año 2009 estamos hablando de 600,000. ¿Sí? Cuando ya una tendencia venía por números cercanos a los 500,000. ¿Qué hicieron en ese momento? Fortalecieron las medidas de control de la frontera o de regresar personas desde el interior del país justo para temperar los efectos en el mercado de trabajo. Esto mismo, históricamente, es de todos conocidos, ocurrió también en la crisis de 1930. Un efecto similar de regresarlo. Un minuto más, Salvador, por favor. Gracias, Martín. Estos efectos son importantes porque esas bajas que se dieron vuelven a ocurrir en este mismo año y estaríamos esperando que en 2020 el número de repatriaciones, al contrario que fueron bajando, ya están repuntando. Por ejemplo, en julio de 2019, ya no lo mostré gráficamente, las repatriaciones fueron de 14,800 por mes, solamente 2,000 más que el año anterior, a pesar de que estamos en crisis. Están haciendo incluso repatriaciones al interior del país. ¿Qué podemos concluir con esto? Tenemos una población mexicana que está siendo repatriada, que tiene habilidades que podríamos aprovechar. Siguiente, para viendo ya el tiempo. Por otra parte, la migración centroamericana, los retenidos por el Instituto Nacional de Migración, la línea roja está mostrando 2019, justo antes de la crisis, es un gran repunte de las repatriaciones por toda la presencia de la Guardia Nacional de más. Sin embargo, ya en 2020, claramente estos números son inferiores, no se están recuperando, porque ya no se está haciendo control migratorio, ya están dejando de venir centroamericanos hacia Estados Unidos, hacia México. Lo mismo ocurrió en la crisis pasada. Sin embargo, lo que sí venía con un incremento significativo, y con eso termino, que hay una relación entre la migración que va a Estados Unidos y la que se queda en México, y ese era mi punto al inicio, personas que se quedan atrapadas en México. Las personas solicitantes de protección internacional, esta gráfica se explica por sí sola, 2013, 1,296, 2019, antes de la crisis, estábamos hablando 70,000 solicitudes. ¿Por qué? Por todo el enforzamiento de la frontera sur y la frontera norte, las personas se ven orilladas a pedir refugio en México. ¿Qué pasa con el COVID-19? Ya no, el número de solicitudes de refugio fueron bajas enero, febrero, marzo, ya están repuntando, no pueden migrar a Estados Unidos, se espera que un mayor número de ellos se queden en México. La situación en Centroamérica en términos de crisis es menos fuerte que en México el impacto en el crecimiento económico, pero los niveles de desarrollo son mucho más precarios en Centroamérica, la violencia, los incentivos para emigrar continúan, de tal manera que estaríamos esperando, y con esto estoy concluyendo, parte de Estados Unidos las repatriaciones hacia México van a continuar, ya están llegando incluso a Jalisco, la migración centroamericana estaría buscando estar en México, y en lugar de ver esto como, y así se vincula con este tema de este webinar, en lugar de verlo como una amenaza para México, podemos verlo como una oportunidad. Son personas que podíamos integrarlo, eso es mano de obra flexible, y podíamos integrarlas a las economías locales, a los procesos de desarrollo, y de esta manera podíamos incluso acelerar un poco la recuperación económica. Bien, pues muchas gracias y estamos atentos para el debate y los comentarios. Gracias. Tenemos escasos 10 minutos y me gustaría hacer una pregunta a cada uno de ustedes.
E igual, si considerando que pudiéramos tener 3 minutos cada uno, porque la computadora nos va a cortar el tiempo que está programado. De alguna manera, no sé, para el doctor Arroyo, nos hablaba de estos patrones regionales y que no necesariamente pensáramos en áreas geográficas, sino las interacciones que se delinean. Comentarle, doctor, si esto también debemos de llevarlo un poco más allá y que esto se deba de traducir en mayores niveles de desarrollo para la población y algo muy importante que estamos llegando muy tarde, que es la famosa sustentabilidad, ¿no? Es decir, cómo respetar la naturaleza, los recursos que tenemos y el uso adecuado de los mismos. No sé si más o menos me da a entender con pregunta. Si gustan, no sé si quieren que haga las 3 al mismo tiempo y a los 3 minutos les corto a cada uno o contesta doctor y luego me voy con Salvador si hay alguna o con Manuel. Si te parece, contesto muy Ok, rápidamente. Sí, efectivamente, tenemos que pues, la economía y la población se ha concentrado a través de la historia en las grandes ciudades. Las grandes ciudades son las que más han padecido la crisis de salud y la crisis económica que los asentamientos menores o ciudades más pequeñas. Por otro lado, sabemos que el confinamiento pues trajo una reducción muy fuerte de los ingresos de las familias y también sabemos que cuando se reduce el ingreso, más proporción de este es gastado en bienes básicos. Entonces, cuando las demandas de bienes básicos aumentan, hay digamos, un beneficio extraordinario para el sector de la economía popular o el sector que produce bienes básicos, alimentos, vestido, pues, otros productos de bajos precios. Y eso hace que ciudades pequeñas donde florece, digamos, el sector de bienes básicos o incluso en ciudades grandes donde también hay un sector grande de producción de bienes básicos, pues no amortigüen el problema de la crisis económica. Por otro lado, la cuestión del medio ambiente tiene que ver con que una vez que la crisis ha tenido sus estragos en el medio, digamos, rural, no urbano, tenemos que muchas familias que son afectadas por, por la crisis económica, pues tienen que vivir de recursos naturales, como puede ser talar árboles, pero también para sobrevivir, la pesca, no sé, otras actividades. De manera que el medio ambiente sufre en ese sentido, pero también gana, por ejemplo, el cambio climático con la menor actividad económica de las grandes empresas, menor uso de energías fósiles, etcétera, pues ha hecho que tenga un alivio, un respiro muy leve el medio ambiente global, porque el medio ambiente, pues, o el cambio climático no se puede hablar de manera regional, tiene impactos globales. Por otro lado, sí quisiera yo mencionar que el asunto de las remesas es también un amortiguador, pero que lo ha sido siempre. Las remesas están integradas ya a las economías familiares y a las economías regionales y ha actuado como amortiguador efectivamente. Y también mencionar que como las actividades básicas en Estados Unidos no se pararon y gran parte de esas actividades básicas las realizan migrantes y en muchas regiones son migrantes mexicanos, ellos vieron incrementar sus ingresos y por eso enviaron más remesas probablemente. Fue una época en que todavía lo es, en que ellos tienen mayores ingresos probablemente. Digamos, hablando en términos generales, ¿no? Porque algunos sí fueron desempleados, etcétera, pero muchos son o trabajan en lo que es el sector de bienes básicos. Gracias.
Muy bien, gracias, doctor. Manuel, cuando nos exponías ahí los efectos de esta crisis y cómo de manera diferenciada los países en desarrollo respecto a los subdesarrollados como el nuestro, la protección social, a lo menos para mí se me hace algo que es muy diferenciador entre unas economías y otras. ¿Será esto una lección para México de ir pensando en un seguro de desempleo, un seguro universal, un salario universal garantizado a las familias? Si para allá tendríamos que estar viendo y si estamos preparados para para este tipo de programas, ¿no? De incorporar este seguro de desempleados o como le queramos llamar, ¿no? El seguro, el salario universal, ¿no? Pero de una manera, pues, para llegar a las personas más necesitadas. Muchas gracias, maestro Chagoyán. Definitivamente es una gran lección, no solo para México, sino para el mundo en general, de la importancia de la ampliación de la protección social, incluyendo los servicios de salud. La CEPAL, desde hace años, ha venido impulsando en los países de nuestra región, de América Latina y el Caribe, pues la aplicación de un ingreso básico universal, ¿no? Es una medida que definitivamente se antoja necesaria, que de haberse aplicado en años anteriores, en el caso de México, probablemente hubiera aminorado los efectos de la pandemia y de la crisis económica. Entonces, definitivamente es una medida muy necesaria, ¿no? En ese sentido, ahí tengo algunas reflexiones finales. La pandemia y la crisis económica actual pues nos van a dejar un amplio retroceso, ¿no? Hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Desarrollo de Naciones Unidas, ¿sí? Principalmente debido a una mayor desigualdad y una mayor pobreza, ¿no? Y esto amplificado precisamente por lo que usted bien señalaba, maestro Chagoyán, la falta de protección social en la mayor parte de los países en vías de desarrollo y emergentes, ¿no? Entonces, es importantísimo, ¿no? También resalto la importancia del análisis multidimensional de la pobreza, es decir, no solamente debemos enfocarnos en la pobreza de ingresos, sino también en la pobreza de servicios, ¿sí? Muchas veces no nos ponemos a pensar en que muchas familias tienen falta de agua y energía, ¿sí? Esta pandemia nos hizo reflexionar severamente sobre la falta de este tipo de servicios en muchas familias, no solo de nuestro país, no solo del estado de Jalisco, sino en general en el mundo, ¿no? La falta de servicios de agua y energía, pues, no permiten que ciertas actividades puedan ser realizadas por parte de las familias, ¿no? El bombeo de agua, el tener iluminación, la televisión, la radio, internet, que ahora estamos necesitando para hacer determinadas actividades, incluyendo las educativas, ¿no? E incluso la necesidad de realizar algunas actividades a través de internet que permitirían aumentar la productividad y empleo de las familias de bajos ingresos, ¿no? Que por no contar con, por ejemplo, con servicios de energía, no pueden realizar algunas actividades. Entonces, definitivamente nos deja muchas lecciones, no solamente en lo social y en lo económico. Ya mencioné algunas cosas, ¿no? El doctor Arroyo mencionaba la importancia, ¿no? de las regiones, la importancia de desarrollar las poblaciones de estas regiones, la importancia del desarrollo local. Si bien es importante no separarse de la actividad global, también es importante desarrollar las cadenas de valor locales y regionales, ¿no? Para no depender, en este caso, de las cadenas globales, como sucedió con el caso de China, que, por ejemplo, el 15% de las partes electrónicas, de las partes de carros, de las partes de maquinaria, pues vienen de allá. Entonces, no solamente hay que diversificar la producción, también hay que diversificar mercados y también a los consumidores, ¿no? Y finalmente, la cuestión de la digitalización, que es otra de las estrategias que también ha estado impulsando la CEPAL en todos los países de América Latina y el Caribe. Sería todo, maestro. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Salvador, nos quedan 2 minutitos y nos pregunta que, dado esta tendencia de migración hacia Estados Unidos, ¿qué tan probable es que a falta de mano de obra barata en el vecino del norte,
nazca una oferta de trabajo para los extranjeros una vez que la crisis sanitaria llegue a fin, cese pues. Sí, muchas gracias por la pregunta. En directo, la respuesta es sí existe esa posibilidad y la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo está apostando a promover la integración económica, social y cultural, tanto de las personas centroamericanas que no podrán llegar a Estados Unidos como tradicionalmente lo veían, o como, tal como hemos visto que viene la información, que buscarán quedarse en México, así como algunos mexicanos que, como ha sido en las otras crisis, y que no encuentran empleo, oportunidades o no son necesarios de Estados Unidos, son repatriados a México. Entonces la respuesta es sí, sí es posible que haya mayor demanda de trabajo en México, pero la apuesta es integrarlos para o utilizar esta mano de obra para que contribuya justo a lograr sumar a los proyectos de desarrollo. Creo que esa sería mi respuesta y la conclusión específica. Muy bien, muchísimas gracias. Mire, puntuales a las 6. No sé si el equipo técnico que nos está dando el soporte, tengamos un minuto. Hay otra pregunta que quedó aquí al aire para todos. O la hacemos llegar en lo personal ya a los investigadores y luego lo ponemos ahí en la página del CUSEA. Ustedes me dicen ahí de soporte si tenemos unos minutos más o no, o ya nos cortan. Bueno, ¿qué les parece si la hago y si nos cortan? Ya ve la tecnología, ¿no? Si nos cortan, bueno, pero que... Chagoyón, a lo mejor ya estamos cortados. ¿Ya estaremos cortados? Tú adelante, aquí quedamos. Sí, a ver, dice, no, tenemos 3 minutos. Es para quien quiera, ahí va el torito y que a ver quién se lo echa encima. Dice, ¿cuál sería una opción estratégica en el mediano plazo para mitigar los efectos del COVID-19 en la región? ¿Y cómo podemos avanzar hacia un nuevo, entrecomillado el nuevo, modelo de desarrollo con una mayor integración? Abierta. Creo que es para la CEPAL esa pregunta, ¿no? Es para la CEPAL, sí. que acaban de mencionar, ¿no? Bueno, Supongo que vamos a comentarlo, pero... Muy bien, no, definitivamente quiero resaltar el papel del desarrollo local, es decir, de las cadenas de valor locales. No se puede depender nuevamente del comercio exterior enteramente. Entonces, una de las cosas que, en mi opinión, debería de favorecerse es el apoyo a las cadenas de valor locales. Esto es el apoyo a los negocios locales, el apoyo a las industrias locales, para sustituir muchas de las cosas que se están trayendo de otros lugares, o inclusive para crear mercados locales, para que muchos de los productos que son producidos y generados dentro de las regiones del estado, dentro de México, no sean llevados al exterior, sino que sean vendidos directamente en nuestro país. Muchos de los productos agrícolas, por ejemplo, en especial los de más alta calidad, son llevados hacia Estados Unidos o hacia otros mercados, el mercado europeo, por ejemplo. Entonces, si se crea un mercado interno más fuerte, es muy probable que esos productos no tendrían que salir a otros lugares, ¿no? Y con eso también estamos contribuyendo, y hablando ya de una nueva normalidad, de un nuevo modelo de desarrollo, a hacer un modelo más sustentable, ¿no? Porque se reducen los costos de transporte, se reducen los traslados, y en ese sentido se fortalecen las cadenas de valor locales, ¿no? Yo apostaría pues por el desarrollo local y regional, no solo del estado de Jalisco, sino de todo el país en general. ¿Sí? Eso sería mi opinión. También, si me permiten, podría agregar muy breve, a ver si le doy a aportar al doctor Arroyo. O sea, las remesas están jugando un papel también importante. O sea, históricamente, como decía el doctor, están integradas, las gráficas muestran eso. Entonces, esa integración de remesas pensamos que pueden seguir llegando hacia México y tienen un impacto importante en la medida que llegan directamente a economías locales, que esa era la pregunta. O sea, ¿cómo apostamos? Apostamos por las economías locales, de tal manera que están menos internacionalizados desde el punto de vista de las mercancías, algunos pueblos o regiones, pero sí están internacionalizados en términos de las remesas. Creo que esa es una manera de apostarle. Y la otra, pues reiterar lo que ya mencionaba, que es la apuesta de la GIZ, apostar también a la integración local de migrantes en todas dimensiones, refugiados, personas migrantes, porque en la medida que los integras,
aportan a la mano de obra, pero a la vez consumen. Entonces, eso es una ganancia en doble vía. Bien, para dar tiempo al doctor Arroyo un comentario Sí, también, ahí lo dejo. Gracias. Bueno, en el mediano plazo, yo creo que vamos a continuar con lo mismo y con mayor impacto negativo en la calidad de vida y en los ingresos de la población urbana o de las megaciudades, porque pues cambian los patrones de consumo, cambian los patrones de comportamiento, el confinamiento, etcétera, y pues es en las pequeñas ciudades, en las medianas ciudades, donde en el mediano plazo es posible que tengan impactos menos negativos. Ahora, si hablamos de largo plazo, pues no podemos dejar de hablar de la tecnología y de las tendencias disruptivas de la misma. La pandemia nos ha dado una gran lección de que la población aglomerada en las megaciudades trae una huella ecológica y huella ambiental, por así decirlo, muy grande. Podemos incluso estar pensando en un escenario de largo plazo de un retroceso hacia una mejor distribución de la población, dado los graves problemas urbanos de las megaciudades, no solamente económicos y sociales, sino también políticos, y bueno, ya lo vemos, de salud pública. También la tendencia de la modernización en términos del consumo de bienes superfluos o de bienes no necesarios, la estamos viendo en la pandemia, porque hemos dejado de consumir muchos bienes necesarios, no porque queramos, porque no podemos salir o porque no podíamos salir. Doctor, perdón, sí. lo voy a interrumpir. Nos van a cortar en este momento y me gustaría agradecerles a los tres ponentes y a todos los que estuvieron del otro lado con sus preguntas y su interés en el seminario. Muchísimas gracias a Citlali, que nos ha dado mucho el soporte, a la CTA, que ha conducido todo esto, el apoyo, a pesar del tormentón, nos dejó tener el seminario. Y muchísimas gracias a todos. Gracias. Nada, gracias, mucho gusto en saludarlos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Saludos a todos. Gracias a todos por cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.